El presidente Petro informó que el general Pedro Sánchez será el nuevo ministro de Defensa. Mientras generales mataban niños en Palestina, generales colombianos salvaban niños en la selva amazónica colombiana, y por eso he querido que el próximo ministro de Defensa, lo he conversado con la cúpula que sigue en su reflexión, sea el general Pedro Sánchez. De inmediato los medios salieron a atacarlo. Semana dijo que Petro lo puso en medio de una encrucijada y que ahora, por su nombramiento, podría forzar el retiro de más de 20 generales. Quisimos conocer cuál era la fuente de esa información, el por qué 20 generales se retirarían, pero esto no está en ninguna parte. Solo dicen frases al aire como que habrá una gran sacudida, pero no hay una razón de peso para asegurarlo. Lo dicen porque sí, y como es costumbre, basan sus titulares en suposiciones, pues lo único que dijeron fue que algunos oficiales no descartan en voz baja que sea una jugada del presidente Petro. En pocas palabras, no hay fuentes, no hay nombres, no hay objetividad, solamente rumores. Asimismo, la W Radio salió a decir que el comandante general dejará su cargo tras nombramiento de nuevo ministro de Defensa, por lo que el mismo Petro tuvo que salir a preguntar qué le pasará a nuestra prensa que va de falsedad en falsedad. Marta Lucía Ramírez también hizo gran escándalo. Dijo: el nombramiento de un ministro de Defensa Civil es otro de los elementos del legado de desinstitucionalización y debilitamiento de la fuerza pública que nos van a dejar el gobierno de Gustavo Petro y el exministro Jorge Iván Velázquez. No solo desconocen otra vez la cadena de mando, sino también los avances que ha representado el control civil sobre las fuerzas militares para el fortalecimiento de la democracia, y publicó este video solicitándole al general Pedro Sánchez que por favor rechace ese nombramiento. La noticia del nombramiento de un militar en ejercicio como ministro de la Defensa es otra cortina de humo, porque es el mismo presidente que está llamando al mismo tiempo a una rebelión civil contra el Congreso, contra la institucionalidad. Esto hace parte del legado de desinstitucionalización que nos está dejando Gustavo Petro. Este es un momento en el cual todos los colombianos debemos saber hacer lectura de lo que quiere hacer el gobierno de Colombia. Es un momento en el cual pretende ni más ni menos que echarle la responsabilidad sobre el orden público exclusivamente a las fuerzas militares, cuando sabemos todos que la doctrina de seguridad y de defensa nacional tiene que ser una doctrina integral que tiene un elemento militar, pero también tiene un elemento político. Por esa razón se requiere el acompañamiento, el apoyo legislativo, presupuestal, el apoyo institucional siempre a la fuerza pública, porque ellos solos no pueden ser garantes de la seguridad de los colombianos. Caracol Noticias tampoco se demoró en darle pantalla para preguntarle al estilo de Semana si la designación del general Pedro Sánchez podría fortalecer la salida de otros generales. ¿Ese nombramiento podría forzar la salida de otros generales, más de 20, en medio de esta crisis de seguridad que vive el país? Pues mire, ese es un tema muy discutible, porque en estricto sentido el ministro de la Defensa no tiene mando de la tropa. Al no tener mando de la tropa, entonces no habría problema de que sea menos antiguo, pero realmente dentro de lo que es esa jerarquía de las fuerzas militares, de hecho sí implicaría el retiro de varios militares si él pretendiera asumir el ministerio como militar en ejercicio. ¿Por qué? Porque nunca hay un superior que tenga un grado inferior al de sus subalternos. Este es un superior que tendría un grado inferior, así no tenga mando de tropa. Creo que esto es un atropello contra las fuerzas militares, contra esa cadena de mando. Este presidente nos ha sacrificado ya más de 90 generales de todas las fuerzas, 90 generales con 30, 35 años de experiencia. Hagan ustedes el cálculo. Y tal como lo dijo Fontalvo, ¿por qué no entrevistan a una persona ajena a la política o a la oposición? Les gusta el sensacionalismo. Busquen una persona que sepa de seguridad y que dé una opinión imparcial de la noticia. Les gusta generar discordia para tener audiencia, y parece ser así, pues al otro que busca
buscaron para opinar sobre el tema fue al exministro Juan Carlos Pinzón, que solo de pura casualidad es otro opositor de Petro. Como un hombre que acaba de ser brigadier general, que está en ese rango, comenzando esa carrera, puede llegar a manejar una situación como esta? Y esa transición, o mejor, romper esa tradición de un ministro de Defensa militar político, porque la cartera de defensa también tiene un tinte político, ponérsela a un oficial, no lo estoy desmeritando, por supuesto, pero de rango hasta ahora iniciando como un general recluta, dirían ustedes. Pues Carlos, esto es muy difícil que alguien que no tenga una trayectoria y un peso político propio, un peso internacional, pueda precisamente llegar a los escenarios del Congreso o los escenarios de cooperación internacional en países como Estados Unidos, Inglaterra, el mismo Israel, que a pesar de que no hay relaciones, ha habido una relación que es muy importante en materia de seguridad para Colombia, y realmente tenga menos peso que el mando militar y que buena parte de sus compañeros. Esto va a ser un problema y es un reto en sí mismo. Y es tan absurda la entrevista y quien responde que supuestamente el nombramiento de Sánchez es tirar 2000 años a la basura, ni que el uribismo hubiese nacido en los tiempos de Jesús. Estamos hablando de más de 2000 años de experiencia acumulada por cuenta de esta improvisación, por cuenta de esta ligereza, por cuenta de este desconocimiento y por cuenta de este irrespeto total a lo que es la fuerza pública colombiana. Si se llega a posesionar como militar en ejercicio, normalmente lo que produciría es ese retiro de un gran número de generales. Pero tal vez lo que les haya incomodado es que Sánchez haya estado cerca de la Guardia Indígena. Guardia, guardia. ¡Fuerza, fuerza! ¿Hasta cuándo? ¡Hasta siempre! Y a veces estigmatizan o subvaloran quiénes son ellos. El 88% de los colombianos somos mestizos, quiere decir que tenemos sangre indígena, en el ADN está, entonces algunos no sé por qué les asombra decir o reconocer como lo hago yo, que me siento muy orgulloso que soy de la tribu de los Guanes, tengo orígenes de ellos, y eso hablamos. O como lo dijo Alfredo de la A, para el dolor del payaso de Daniel Samper, les cuento que el nuevo ministro de Defensa, Pedro Sánchez, fue el mismo que paró en seco las burlas contra el presidente Petro en Los Danieles. Recordemos ese episodio tan espectacular cuando paró en seco a Samper Ospina. No sé ni si le quieres dar la palabra al general. No señor, va a preguntar. Pero yo sí quisiera pedirle secretario general. Mi chica. Quiero decir lo siguiente, yo entiendo la sátira y otras variaciones literarias y el periodismo, etc. Pero me siento muy incómodo en este espacio. Yo soy general de la República, mi presidente es el doctor Gustavo Petro, él es mi comandante, es nuestro comandante es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pertenezco también al órgano ejecutivo y no me siento cómodo en este espacio. No, ni más faltaba. Con todo gusto volvemos a buscarnos otro espacio, pero no voy a estar en este espacio donde se traten temas diferentes a los cuales ustedes muy gentilmente me han permitido hablar. Ocampo también agregó: no se dejen engañar, el problema no es que Petro haya nombrado a Pedro Sánchez ministro de Defensa, así hubiese nombrado al mismo Simón Bolívar, lo estuvieran atacando, porque el objetivo de los enemigos de Petro es oponerse a todo, desinformar todo el tiempo, quieren es acabar con Petro, porque quieren seguir mamándose el país. Y el presidente Petro respondió así ante la entrevista en Caracol Noticias de Marta Lucía Ramírez, quien es el comandante en jefe de las fuerzas militares y el jefe de gobierno es el presidente de la República. Este presidente jamás pondrá mandos civiles o militares que estén dispuestos a aceptar masacres contra jóvenes hechas desde el gobierno, ni dará jamás una orden en ese sentido.